de la medicina tradicional herbolaria, principalmente. Somos un proyecto que trabaja y se dedica a esto y trabaja con sectores populares casi la mayoría del tiempo de manera gratuita o a través de aportaciones voluntarias. Desde la infancia he conocido o me he desenvuelto, he crecido en una familia dedicada a la danza, a los temazcales, a la medicina herbolaria, y es a través de esto que yo conocí o estuve o fui partícipe de una mesa de danza llevada por el jefe Andrés Segura Granados. Es así como yo conozco al jefe León y conozco todavía siendo muy chiquita, muy chiquita, a la nanita. Para mí es un honor, para nosotros en Teocentli es un honor el poder dirigir estas palabras y esta breve ponencia en el marco de el Día Mundial de Nuestra Madre Tierra, en este año que se cumplen 32 años de estar haciendo esta ofrenda. Recordamos con muchísimo cariño a todos nuestros ancestros y ancestras que han legado a través de su resistencia, a través de su vida y a través de su hacer, cada una de las ofrendas, cada una de los cantos, cada una de las alabanzas, de los pasos en la danza y de esta tradición tan hermosa que ustedes como organizadores y organizadoras llevan a cabo desde hace 32 años, tratando de hacer vivir, como nos han enseñado nuestros antepasados, las tradiciones prehispánicas y la importancia que tienen estas para enaltecer la vida y la dignidad de la vida de nuestro pueblo. La ponencia que su servidora quiere dirigir en este sencillo esfuerzo tiene un título bastante largo. Primero porque está compuesto por diferentes vocablos en náhuatl que son en realidad clasificaciones de cómo es que en nuestros pueblos prehispánicos existió y existe aún hoy día una super especialización del conocimiento de la medicina, del conocimiento de la anatomía humana, del padecer humano, de las enfermedades y por supuesto de las alternativas herbolarias naturales que se podían utilizar para cada uno de ellos, para restablecer la salud de las personas y restablecer y brindar a nuestro pueblo la atención digna e integral de la salud. Hoy día estos conocimientos se hacen más vigentes que nunca precisamente porque vivimos en un momento en el que lo que prima es un modelo médico que ha centrado su atención en hacer del cuerpo humano o del ser humano un conjunto de parcialidades. La medicina convencional, a diferencia de la medicina tradicional, tiene como característica el escisionar las partes del ser humano en diferentes órganos, sistemas y cuál es el funcionamiento casi desvinculado unos entre otros al momento de tratar algún padecimiento. Pero no solamente escisiona todo lo relativo al cuerpo humano, es decir, a la materia orgánica, sino escisiona también la parte que corresponde a nuestra psique, a nuestras emociones y a otro tipo de padecimientos que para esta medicina convencional que viene de la tradición occidental son charlatanería o superchería. Cuando nosotros decimos el recuperar esta memoria histórica y hablamos acerca de la superespecialización de la medicina en nuestros pueblos prehispánicos, es para nosotros un orgullo el poder retomar de cada uno de los pueblos, aun cuando ha pasado 500 años, aun cuando nuestros pueblos han resistido embates fuertísimos porque se sometió a todos los pueblos a dinámicas de destrucción total de la cultura,
de destrucción total de nuestros pueblos, casi hasta llevarlos a la masacre total, han resistido y han pervivido muchísimos conocimientos, y de estos conocimientos nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la superespecialización que había al momento de la llegada de los españoles aquí en esta región de México Tenochtitlan, y por lo mismo, vamos a hablar de algunos vocablos en náhuatl, algunas categorías y títulos, especialidades en náhuatl, para referirnos a esta superespecialización y explicar más o menos de qué trataba. Nosotros hemos conocido, sobre todo en momentos más recientes, diferentes materiales que nos hablan acerca de un lugar que se encuentra un poco más allá de el centro de Texcoco, y que se encuentra justo en el tránsito hacia Teotihuacán. Ese lugar es conocido como el Tetzcuzingo. El Tetzcuzingo es un cerro que fue empleado, bueno, que coloquialmente se le llama los baños de Nezahualcóyotl, pero es un lugar que fue empleado como un verdadero laboratorio de experimentación, de estudio y de cultivo de plantas y de animales. Recordemos que nuestros antepasados fueron grandes genetistas que no solamente lograron lo que actualmente conocemos como el maíz, que fue un resultado de una constante investigación, observación y conocimiento de la naturaleza, y a través del cruce genético entre gramináceas que eran nativas de este continente, que se conocen como teocentlis o teocintles, se logró llegar a una hibridación que permitiera el surgimiento paulatino a través de generaciones de lo que actualmente conocemos como el maíz y sus muy diversas variantes, tanto en colores, tallajes, tipos de nutrientes y significaciones culturales ligadas a ello. Así como ellos lograron ese perfeccionamiento del conocimiento de la naturaleza para lograr esta especie tan vital para la alimentación de nuestros pueblos, no solamente un pueblo, sino muchísimos pueblos en América. Asimismo, nuestros antepasados lograron un perfeccionamiento en la cruza de diferentes especies para lograr tener, por ejemplo, diferentes tipos de plumaje que eran destinados cultural y ritualmente a diferentes propósitos, a diferentes festividades, y lograr un perfeccionamiento de los colores, de la gama de elegancia dentro de los plumajes de las aves oriundas de estas tierras. Este lugar, Tezcuzingo, era un espacio que no solamente es un ingenio tremendo arquitectónicamente hablando, sino un conjunto de conocimientos científicos, matemáticos, biológicos, que a través de generaciones se fue perfeccionando y que se condensaron muchísimo tiempo en este espacio para poder hacer todo lo necesario para lograr un perfeccionamiento de la medicina al servicio del pueblo. Este concepto de llevar la medicina al servicio del pueblo y de involucrar en ello todo el hacer científico de nuestros pueblos se ve expresado en la cuestión de la superespecialización de la medicina, en la cual tenemos, por ejemplo, algunas especialidades médicas. Por ejemplo, tenemos el Tlama Tepatli Ticitl, que era el encargado de la medicina interna, es decir, eran los médicos y médicas que se encargaban del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que no necesitaban cirugía. Así como nosotros conocemos en cierto momento cuando nos ha sido necesario acudir a la medicina, a la atención de nuestra salud, vemos que hay, digamos, hospitales o lugares de primer nivel. Los Tlama Tepatli Ticitl eran médicos
especializados en la medicina interna que podía recibir primero una valoración, un diagnóstico y después un tratamiento. Después tenemos a los Texoxotla Tizitl, que son las parteras, de las cuales había dos conceptos, la Texoxotla Tizitl y el Tlamatoni Tizitl, es decir, había parteras y había personas que se podían dedicar al apoyo de la partería. Cuando nosotros, por ejemplo, conocemos el temazcal tradicional, podemos entender cómo la labor de la partería implica no solamente, no hablo en pasado porque hasta nuestros días existen diferentes formas, diferentes técnicas, diferentes ceremoniales e inclusive diferente variedad de plantas herbolarias aplicadas en la partería, sobre todo que es practicada mucho en las comunidades en las cuales no existe una infraestructura médica y que estas tradiciones y este conocimiento pervive hasta nuestros días. Por eso no hablo en pasado. La partería es una forma en la cual se amalgaman una serie de conocimientos, desde el conocimiento anatómico, las fases de la gestación, el momento en el que existe una lectura de que ya está próximo el parto, el conocimiento y el perfeccionamiento de los temazcales, sean como sean, de diferentes estructuras, de diferentes materiales, de diferentes arquitecturas inclusive, pero es un conocimiento muy profundo del cómo se debe de trabajar el temazcal, cómo se debe de calentar, cuáles son las temperaturas idóneas para la mujer, no solamente en el momento del parto, sino en el preparto, en el proceso de la gestación, en el preparto inmediato, en el parto y en el posparto, para brindar a la mujer, a la madre, una calidad de vida excepcional antes, durante y después, para evitar diferentes padecimientos a lo largo de su vida. Cuando nosotros constatamos en personas que vienen de provincia, que pertenecen todavía a comunidades y que por diferentes razones pasan de su vida comunitaria en sus pueblos a la vida urbana y en ese tránsito marcan un antes y un después, es decir, cuando estaban en el pueblo, cuando estaban con su comunidad y tuvieron los primeros uno o dos gestaciones y partos, y recibían todo este tipo de tratos, de cuidados tradicionales, médicos tradicionales, y cuando después llegan a la urbe y no reciben este tipo de tratamientos, sí existe una diferencia muy marcada en muchos aspectos. Uno es la regulación de la regla en las mujeres, otro es diferentes afecciones que al no tener esos tratos tradicionales pueden generar o derivar en problemas de cintura abierta, problemas de cadera, posibles lesiones en nervio ciático, desplazamiento de la matriz y la vejiga, pérdidas involuntarias de orina, etcétera, que son originadas precisamente porque no existe un concepto integral del cómo incorporar diferentes componentes activos que están en la herbolaria tradicional que siguen nuestros pueblos para poder restablecer la cohesión orgánica de las mujeres después del proceso de parto. Por eso es que nosotros decimos que estos conceptos de Texoxotla Tizitl y Tlamatoni Tizitl eran una matesis, es decir, un perfeccionamiento de diferentes formas, de diferentes conocimientos de la medicina tradicional, que incluían herbolaria, temazcal, composición anatómica, corrección de huesos, perfeccionamiento del conocimiento de la nutrición al servicio de la madre y del hijo. Después tenemos otro concepto dentro de esta superespecialización que se llama Tesoc Tesimiani, que es todos los encargados de las flebotomías, es decir, por ejemplo,
Dentro de muchos conjuntos de medicinas tradicionales a lo largo del mundo, en diferentes pueblos, han existido, por ejemplo, algunos métodos terapéuticos que se encargan de la extracción de sangre o diferentes métodos a través de los cuales se puede lograr sangrías para poder regular el sistema cardiovascular. Cuando nosotros decimos que existía o que existe un calificativo, una categoría de especialidad médica encargada de flebotomías, estamos hablando de una comprensión muy importante acerca del funcionamiento de un sistema circulatorio, la regulación de la presión, el funcionamiento de nuestro corazón y las implicaciones que el buen flujo de sangre tiene con relación a toda la salud integral del ser humano. Lo mismo cuando nosotros hablamos del siguiente concepto o especialidad que se llama Teshoki. El Teshoki era el encargado de las cirugías, pero pasa una cuestión, un paralelismo cuando nosotros vemos tratados de medicina, de la historia de la medicina. Vemos, por ejemplo, en la misma tradición médica de Occidente, vemos cómo al inicio, cuando se empieza a estudiar o a hacer un perfeccionamiento del conocimiento anatómico, los que tenían autorización para poder abrir un cuerpo humano solamente eran barberos. ¿Sí? Entonces aquí el Teshoki es algo similar. Había una categoría conjunta entre barbero y cirujano, pero existía pues ya un perfeccionamiento a través de diferentes herramientas como la obsidiana, y lo cual indica también un perfeccionamiento en las técnicas del pulido, que entonces se ponía a disposición de la caza, de la guerra y de la medicina. Las cirugías que nosotros podemos encontrar en los hallazgos antropológicos inclusive son cirugías de alta especialidad, como las cirugías hechas en dientes, en cráneo, en huesos, y que podían ser realizadas a través de un perfeccionamiento de el uso de ciertos minerales y de las técnicas para pulir estos minerales para poder conformar todo un instrumental quirúrgico al servicio de la salud del pueblo. Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cirugía y de los Teshoki, también estamos hablando de una especialidad o subespecialidad que eran los Tesaló, que eran los cirujanos específicamente de huesos que realizaban todo este tipo de procedimientos que hemos hablado en lobotomías, ¿no? Cirugías muy delicadas que inclusive actualmente con la ciencia, con el desarrollo de la ciencia, de la técnica aplicada a la medicina, vemos que existen ciertas complicaciones y nuestros antepasados ya lo practicaban. Hablando de la cuestión relativa a todo esto que mencionamos acerca de la herbolaria, existía el Papiani o Panamacán. El Papiani o Panamacán era el encargado de el manejo de ciertas sustancias herbolarias, pudiendo llegar a un conocimiento y una clasificación de esta herbolaria para que sirviese como una droga o un anestésico para ciertos procedimientos médicos importantes como los procesos quirúrgicos, y eso habla de un conocimiento exhaustivo y de un proceso largo de experimentación para poder entrecruzar los conocimientos de flebotomía, del médico internista, del proceso que va a seguir el médico cirujano y lo necesario para extraer de los compuestos medicinales herbolarios la droga necesaria y la dosificación especializada para cada uno de los casos médicos que eran atendidos. Y obviamente tenemos otra especialidad que es el tisiotl. El tisiotl es una referencia a todo el arte médico, es decir, es una práctica que era heredada de padres a hijos y que ha sido o que fue perfeccionada a través de muchísimos siglos,
Por eso nosotros hablamos en un inicio del perfeccionamiento del conocimiento que tenían y del por qué nosotros tratamos a través del concepto de genetistas a nuestros antepasados, porque es a través del conocimiento, de la observación, de la experimentación, del pasar de generación en generación lo que vemos de la naturaleza, el desarrollo del conocimiento agrícola que permitió que nuestras culturas, nuestros pueblos y estas civilizaciones pervivieran, se fue perfeccionando no solamente para alimentar a un pueblo, sino para dotarlo de salud popular verdadera y ir conociendo a través de cada una de las generaciones eran las propiedades medicinales de las plantas. Este tisiot, en general, nosotros podemos decir hasta hoy día que sigue existiendo en cada uno de nosotros. A través de los procesos de resistencia que han llevado nuestros pueblos y que hemos llevado cada uno de nosotros de manera consciente o inconsciente, es que la medicina tradicional herbolaria pervive. Es que nosotros podemos tener la herramienta para poder intercambiar. Cuando nosotros como proyecto cooperativo Teocentli vamos y realizamos brigadas de salud comunitaria en comunidades alejadas, en sectores populares, aunque sean urbanos, etcétera, constatamos que en realidad nosotros no vamos a enseñar realmente nada, sino vamos a aprender. Vamos a transmitir un conocimiento que nos es legado a través de las tradiciones, pero cada vez que salimos de ahí, encontramos que la memoria está viva en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras. Y así es como nosotros pervivimos y nos mantenemos en nuestra identidad, recuperando la memoria histórica. Por eso es tan importante y tan vital para nosotros enarbolar estas conmemoraciones del Día Mundial de nuestra Madre Tierra, y por ello mismo nos sentimos sumamente complacidos y sumamente orgullosos de ser considerados en este 32 aniversario de esta gran siembra. Les agradecemos muchísimo la atención y queremos que la memoria de nuestros pueblos siga viva en cada uno de nosotros, recuperando semillas que somos todos para poder enaltecer a nuestra Madre Tierra, Tlali Tonantzin Cuatlicue. Muchas gracias.